¿Te has estado preguntando cuándo y cómo puedes realizar el registro para la beca Benito Juárez? Entonces estás en el lugar correcto. En este video te revelaré las fechas y te diré cómo hacer el proceso de registro para la beca, para que no te pierdas esta oportunidad. Si es tu primera vez solicitando la beca Benito Juárez, lo primero que necesitas saber es que la beca para el bienestar Benito Juárez de Educación Básica es un programa dirigido a familias que tienen hijas, hijos o menores a su cuidado que sean estudiantes de educación básica, como lo son el preescolar, la primaria o la secundaria, y que sean menores de 18 años. Eso es lo básico. Bueno, hay algunos otros aspectos como el lugar en donde estudian tus hijos o tu situación económica, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Entonces, con la llegada del nuevo ciclo escolar, se abre una nueva convocatoria para el registro de beneficiarios, con la cual tendrás la oportunidad de inscribir a tus pequeños a través de dos métodos, en línea o presencial, dependiendo del nivel de atención de la escuela a la que asisten. Para estar claros, en esta convocatoria, las escuelas prioritarias y las escuelas susceptibles pueden participar en el proceso de selección de beneficiarios, pero por otro lado, las escuelas no susceptibles que pertenecen al sector privado no pueden ser admitidas en el programa. Y seguramente te va a interesar saber, si consigues la beca, ¿cuánto es lo que vas a recibir? ¿No? Bueno, los beneficiarios recibirán una beca mensual de 875 pesos de manera bimestral, es decir, 1,750 pesos cada 2 meses. Pero como una cereza en el pastel, el próximo pago será de 3,500 pesos y corresponderá a 4 meses. Esto sucederá en noviembre. Sé que suena muy bien, pero déjame ser un poco realista aquí. El llenado de las encuestas durante el registro no garantiza la obtención de la beca Benito Juárez. Solo ten eso en mente. Pero estoy seguro que con un poco de suerte sí te la darán. Ahora, hablemos de cómo registrarte a la beca Benito Juárez básica en 2023. Hay dos métodos disponibles y fue igual el año pasado en 2022. Así que es muy probable que si estás viendo este video en 2024 probablemente te sirva. Los métodos que te mencioné antes son en línea y presencial. En el registro en línea, las familias cuyos niños estudian en escuelas susceptibles pueden registrarse completamente en línea. Deberán rellenar los formatos de la cédula de solicitud de incorporación o CSI y la cédula única, la CU, en la página oficial de la que te hablaré más adelante. El proceso en línea es sencillo, solo debes completar los campos requeridos y cargar los documentos necesarios que el sistema te va a solicitar. Te hablaré de todo esto más a detalle un poco más adelante en este video, no te preocupes. En cuanto al registro presencial, solo estará disponible en escuelas catalogadas como prioritarias. Servidores públicos debidamente identificados acudirán personalmente a los planteles para realizar el levantamiento de encuestas y a través de una cédula única la madre, padre, tutor o tutora deberán responder preguntas acerca del lugar en donde habitan y sobre su situación socioeconómica, además de proporcionar los datos escolares de las y los menores que conformen su familia. Dos pequeños puntos importantes a tener en cuenta. Primero, tu familia no debe de recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales. Segundo, no importa si tienes 2, 3 o 4 hijos, solo se te entregará una beca por familia. Ahora, es importante estar atento a las fechas de registro, ya que este año el proceso será un poco diferente. Para evitar la saturación, la Coordinación Nacional de Becas ha establecido un calendario de registro. Entonces, del día 8 al 11 de septiembre podrán registrarse aquellas personas que vivan en los siguientes estados: Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit y Yucatán. Luego, del 12 al 17 de septiembre, podrán registrarse en los siguientes estados: Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Tlaxcala. Los siguientes son del 18 al 23 de septiembre:
y las personas que podrán registrarse son aquellas que vivan en los siguientes estados: Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Querétaro, Sonora, Tabasco y Tamaulipas. Los últimos en poder registrarse les tocará del 24 al 30 de septiembre y los estados serían Baja California, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Recuerda que debes registrarte según la fecha establecida para tu entidad, ya que el sistema no permitirá continuar con el proceso en caso contrario. Si la página no carga el día de tu registro, no te preocupes, la plataforma abrirá en el transcurso del día, o por lo menos eso es lo que prometen. Antes de continuar, si esta información te está siendo de ayuda, por favor comparte este video para poder ayudar a otros. Volviendo al tema, en nuestro siguiente punto tenemos la elegibilidad. ¿Sabes si la escuela en donde estudian tus hijos participa en la beca Benito Juárez de nivel básico 2023? Si no lo sabes, no te preocupes, puedes verificarlo en línea. Las escuelas pueden participar dependiendo de su nivel de atención, ya sea prioritaria, susceptible o no susceptible. Bien, te comparto la pantalla para que veas cómo se hace. Es bastante sencillo. Lo primero es conseguir la clave del centro de trabajo de la escuela de tus hijos, también conocida como CCT. Lo puedes encontrar en los documentos oficiales de la escuela. Ahora, ¿no lo tienes o no sabes dónde se ubica? No te preocupes, es muy fácil de buscar en línea. Solo vas a Google y en el buscador escribes el nombre de la escuela seguido por las siglas CCT y das Enter. Buscas que la información coincida con la información de la escuela de tus hijos y si es correcto entonces copias el CCT. Luego vuelves al buscador de Google y escribes buscador de escuelas beca Benito Juárez. Das Enter y entras en el primer enlace que te aparece. O si te parece más fácil, ve directamente a su dirección web buscador.becasbenitojuarez.gov.mx/escuelas. Una vez en el buscador, introduces el CCT, le damos clic en donde dice buscar y en el mapa te debería de aparecer un pequeño edificio que representa la escuela. Das clic en ella y te dirá la situación de tu escuela. Una vez que ya sabemos esta información, y recordando que el registro de la beca Benito Juárez de nivel básico solo debe ser realizada por el tutor o padre de familia, vamos a realizar a través de la plataforma oficial de la Coordinación Nacional de Becas. Por si acaso, la dirección es cédulabecasbenitojuarez.gov.mx. Una vez que estés ahí, deberás completar la cédula de solicitud de incorporación o el llamado CSI, del que te hablé casi al inicio de este video. Una vez que termines, debes ir a la siguiente dirección: encuesta.becasbenitojuarez.gov.mx. Una vez que entres, procede a completar la cédula única o CU. Entonces, supongamos que las páginas están funcionando como deberían y ya completaste tu solicitud de incorporación a la beca Benito Juárez de educación básica. El sistema generará un documento que incluirá un folio. Este folio será un código alfanumérico que identificará tu número de registro. Por favor, guarda este folio ya que es muy importante si le quieres dar seguimiento a tu solicitud. Esto lo puedes hacer en la siguiente dirección: buscador.becasbenitojuarez.gov.mx/folio. Una vez ahí, solo tienes que rellenar lo que te piden, que es la CURP y el número de folio, y de esa manera podrás consultar cómo va tu solicitud y saber si fuiste seleccionado para la beca Benito Juárez. Espero que esta información te fuera de utilidad y recuerda compartir para que esta información llegue a más personas que la puedan necesitar. Suscríbete para no perderte los próximos videos.